Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de tu programa favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH. Y te cuento que el día de hoy me va a acompañar el poeta Diego Alfaro Palma para conversar acerca de la traducción de este libro que tengo acá. Se llama Las aves y el hombre. Esta traducción la hizo Diego en compañía de Fernando Correa y la publica Libro Verde. Lo firma. El autor de este libro es William Henry Hudson, un autor que tiene una historia bien increíble detrás, una historia que yo conocía, voy a ser honesto, me descubrí a este autor leyendo este libro. Así que me muero de ganas de llenarte de preguntas, querido Diego. ¿Cómo estás? Súper bien, súper contento de estar acá, la verdad es un honor, y un honor sobre todo hablar de Hudson, ¿no? Que es un autor que a mucha gente le ha maravillado. Vamos a hablar de eso, de la influencia que ejerció, Claro. y de lo importante que es al otro lado de la cordillera también. Exacto. Y bueno, partamos por el principio. Cuéntanos, ¿quién fue este William Hudson, que también podría ser Guillermo Enrique. Guillermo Enrique Hudson, ¿no? Hudson. Hudson. Como le Claro, dirían sería los Hudson. argentinos. Claro, porque él tiene una historia que está ligada a Argentina y a Inglaterra, y también a Estados Unidos. Y a Estados Unidos, sí, él, mira, Guillermo Enrique Hudson, o Ujú. William Henry Hudson, o Hudson, bueno, él es hijo de unos pastores norteamericanos que se instalaron en Argentina, precisamente en la zona de Quilmes, ¿no? O sea, alrededor de la provincia de Buenos Aires, y ahí él creció como un inglés, ¿no? Pero un inglés que sabía hablar muy bien español Ya. y que se relacionaba mucho con los gauchos de La Pampa. Y bueno, nunca fue un inglés estanciero, ¿no? Nunca hay que pensar que este Hudson fue alguien que tuviera muchos bienes y Así como un riqueza. terrateniente, un patrón de fondo. No, justamente no. Su padre tuvo muy mala fortuna con los negocios y él tuvo que sobrellevar ahí un poco el negocio familiar, pero entre medio de eso, él fue un apasionado de la naturaleza Ya. y desarrolló todo un concepto personal sobre el avistamiento, sobre la relación con la naturaleza, que hoy nos golpea muy de fuerte. Claro. Y justamente, bueno, él nace en 1841 y Él vive ya como 40 años en Argentina, ¿no? vivió 40 años en Argentina, escribiendo mucho sobre las aves de la zona del Plata, de La Pampa, relatos también sobre los gauchos, y todos estos libros los publicó en inglés. Estando en Argentina. Estando en Argentina. Circularon en algunas librerías de Buenos Aires, qué sé yo, pero digamos, la mayor cantidad de Qué esos curioso. libros circularon mayormente en Inglaterra, en donde no fue muy conocido hasta que después de los 40 años él dice, che, me voy a Inglaterra. ¿Y eso, se sabe la razón por la que él se va a Inglaterra, digamos, a los 40 años? Desde la perspectiva actual uno como que mira, no sé, entre los 20, los 30... Hubiera sido más racional, ¿no? Claro, e incluso en la adolescencia, ¿no? Había gente que se subía a un barco y terminaba al otro lado del mundo. Pero a los 40 años uno dice, bueno, pero ¿por qué este tipo, digamos, que está viviendo en Argentina, este inglés en Argentina decide cómo volver a A las Inglaterra? raíces. Y eso es interesante porque en el prólogo, trae un prólogo estupendo de Ford Madox, Sí. él dice que cuando habla con Hudson, Hudson le dice, oye, como que él se jactaba, ¿no? Que su familia no había pisado Inglaterra por 250 años. Y era el Exactamente. primero de su linaje en volver a... Y a mí me llamó mucho la atención como esa idea, ¿no? De que él se sentía venir de vuelta de una larga vuelta, por así decirlo. Una vuelta de 250 años. Claro, bueno, las razones personales intrínsecas ¿Mm? yo realmente no las conozco, pero entiendo que ¿Mm? fue en gran parte por lo que dejó su trabajo, ¿no? O sea, por la gran labor que ejerció y que en un momento quiso ir a probar suerte en el lugar donde estaba la lengua en la que había escrito. Y además,
hay una cosa, los libros de Hudson, ya cuando ¿Mm? él tenía 40 años, ya habían ejercido cierta influencia en gente muy importante. Ya. Entonces, creo que había una presión intrínseca entre el escritor, ¿no? El naturalista, que dice, bueno, tengo que volver a las raíces, tengo que... Y lo loco es que parte a Inglaterra y llega, por un lado, como un conocido por unos pocos, Por un grupo selecto, me por un imagino. grupo muy selecto, en donde se empiezan a reeditar sus libros, empiezan a circular de otra manera. Y por otro lado, luego de la muerte de él, 20 años después, hay toda una explosión de su obra, ¿no? En la literatura argentina y latinoamericana. Ya, eso, qué bueno que llegaste a ese punto, porque me gustaría saber si en Argentina se lo sigue leyendo, si es un autor como que está presente, porque también me pasa que siento que a partir de su biografía, él como que se instala en Inglaterra y se vuelve muy famoso allá y muy reconocido, y Sí. se codea con los grandes escritores de la época en Inglaterra. Pero quisiera saber eso, ¿no? Si él rompió de alguna forma su lazo con Argentina, si los argentinos lo valoran. Mira, de hecho hay un pueblo que se llama Guillermo ¿En Enríquez serio? Hatz. Sí. Ah, Y yo lo visité estando allá, porque yo viví 8 años en Argentina. ¿ya? ¿Y eso queda cerca de la zona de Quilmes? Sí, sí, está la casa todavía, la casa museo, que con mucho esfuerzo tratan de mantener eso. Hay una escuela también que se llama así. Pero bueno, para eso uno tendría que nombrar a ciertas personas. Por ejemplo, Virginia Woolf, ¿Mm? Joseph Conrad, O sea, Rabindranath Tagore, Ezra Claro. Pound, Hilda Doolittle, hasta hoy Margaret Atwood, Rachel Carson. O sea, hay una cantidad de gente que se vio influenciada por la literatura de Hudson que es impresionante y que es bastante particular que hoy no estemos tan al tanto de eso, claro. siendo que fue uno de los naturalistas más importantes de los últimos 200 años. Y lo que pasa ahí es que, claro, esta cosa del ir y venir generó también eso, ¿no? De estar y no estar. Pero hoy en Argentina, creo que gracias a la influencia de personajes como Jorge Luis Borges, porque Jorge Luis Borges, en El tamaño de mi esperanza, y que luego lo incluye este ensayo en otros libros, ahí decide poner a Hudson al lado de, bueno, las obras de Hudson al lado del Martín Fierro. Ya lo canoniza. Lo canoniza. Lo pone al lado del Facundo. Ya, entonces es un autor importante para los argentinos. Claro, porque para Borges finalmente vuelve a reinventar la Pampa, el lenguaje de la Pampa, el lenguaje de los gauchos. De hecho, escribiendo en inglés. Bueno, pero lo hace en inglés, ¿no? Claro. Entonces, lo importante de este libro que nosotros, con el proyecto que hicimos con la editorial Libro Verde, es que justamente nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿por qué está inédito este libro? Si este libro es importante dentro de la obra de Hudson. Y claro, es el libro en donde él, ya estando en Inglaterra, después de los 40 años, decide recorrer su Inglaterra. ¿Ya? Claro, es un libro que se refiere a las aves y a la fauna inglesa. Y a las personas que están rodeadas de esas aves y cómo se comportan con las aves. Entonces, lo lindo de este libro es que también hay mucho de Argentina, hay mucho de La Pampa, hay mucho del gaucho también. Siempre hay algo de la nostalgia que yo lo entiendo tanto. ¿Sí? Sí, que por eso yo creo que lo admiró tanto también Joseph Conrad. Porque Joseph Conrad también era otro autor que hablaba en otro... Y Conrad era polaco. Era polaco, claro. Pero él toda su obra, o su grande obra, la hace en escribió en inglés. inglés. Pues, claro. Y un maestro de la lengua inglesa siendo polaco. Y Conrad tenía esta frase, o sea, uno puede estudiar toda la vida cómo escribía Hudson, pero la verdad es que hay una naturalidad en su prosa. Quiero ir ahí, porque también me parece que es una de las claves de lectura de este libro y de este autor, ¿no? Como esa naturalidad, como ese escaparse de los juegos del lenguaje, ¿no? Que también es algo que se ha ido desarrollando mucho. Y este autor en específico se escapa de eso, pero al mismo tiempo logra, ¿no? un efecto bien particular en su prosa. Quiero detenerme sobre eso, pero ahora tenemos que parar. Vamos a hacer nuestra primera pausa musical de esta hora del museo. Sin embargo, todavía nos queda harto tiempo para seguir conversando acerca de Las aves y el hombre, este libro que fue traducido por mi invitado del día de hoy, el poeta Diego Alfaro, junto a Fernando Correa, y que publica el sello Libro Verde. Búsquenlo, de verdad está buenísimo. Si les gustan las aves, si les gusta la literatura, la buena literatura,
Si quieren conocer a un autor interesante, porque yo tengo la impresión de que acá en Chile no es tan conocido, acá hay una sandía calada, Las aves y el hombre. Nos quedamos con una canción y luego volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio USACH. Y te cuento que el día de hoy estoy en muy buena compañía. Me acompaña el poeta Diego Alfaro Palma. Él es uno de los traductores de este libro que tengo acá en mis manos. Se llama Las aves y el hombre. Este libro es de William Henry Hudson, un escritor inglés que vivió mucho tiempo en Argentina, o podríamos decir un escritor argentino que después se fue a vivir a Inglaterra, pero cuya, digamos, podríamos decir, siempre escribió en inglés, su familia venía de Estados Unidos, siempre estuvo ligado, ¿no?, a la cultura anglosajona. Es un caso bien curioso, porque además él era un naturalista que se dedicó a recorrer, a observar y a registrar. Y en este sentido me gustaría que nos dijera si podría ser considerado William Hudson un precursor de la divulgación científica. ¿Cuál era el destino de sus libros? Te lo pregunto por qué. Porque hasta el día de hoy existe la distinción. Por ejemplo, científicos que escriben para otros científicos, bueno, gente que estudia literatura que escribe para otra gente que estudia literatura, pero existe esta otra figura, que es la figura bisagra, ¿no?, del que hace divulgación, que puede ser un científico escribiéndole a toda la sociedad acerca de la ciencia, o alguien que le gusta la historia, por ejemplo, y divulga la historia, sin necesariamente ser historiador o siendo historiador. El caso de William Hudson estaría más dentro de esa corriente, un tipo que le quiere, digamos, le escribe a toda la sociedad, o un escritor escribiendo a otros escritores. Totalmente está más cerca de la divulgación. Él se hacía llamar un naturalista, o sea, él prefería que lo llamaran naturalista antes de escritor. De hecho, eso lo dice en el prólogo de Formax. Sí, po. Lo cual es bien gracioso, pero por otro lado los escritores lo consideran un escritor, no un divulgador científico. Y un gran escritor además. Un gran escritor. De hecho, hay una anécdota muy genial que es de Rabindranath Tagore cuando llega a Buenos Aires y se encuentra con Victorio Ocampo y le dice: quiero conocer o que alguien me hable de mi autor favorito que vivió acá, que William Henry Hudson. Y Victorio Ocampo no tenía idea. Entonces fue y inmediatamente llamó a Georgie. Jorge Luis Borges. Que me imagino y ahí hay que una gran conversación que tienen Borges con Rabindranath Tagore sobre Hudson. Pero imagínate, lo primero que dijo al bajarse del... No me acuerdo, no sé si fue en el barco, pero de donde se bajó fue: quiero que alguien me hable de mi escritor favorito. Entonces, claro, lo bueno del lenguaje de Hudson es que creó una prosa que puede llegar a cualquier persona. O sea, eso es lo importante, porque su desarrollo de la escritura va por abarcar, acercar. Y él tiene una cosa que es la conservación. Él desarrolló el tema de la ecología muy profundamente. Digamos, en una época donde no era un tema. Digamos. No, claro. O sea, por ejemplo, aquí habla de la caza, de la desaparición de especies. Incluso critica mucho cómo los científicos tratan a las aves, cómo las embalsaman, ¿no?, las exhiben. Que hay todo un capítulo de eso que es bien brutal, pero lo hace él narrativamente. Y en ese sentido, algo que me llamó la atención de este libro es que tiene esta cualidad de que uno lo empieza a leer y es como si fuese caminando con un amigo que te va contando una historia, ¿no? Que es un efecto bien difícil de lograr en la prosa. Sí. ¿No? De hecho, en el prólogo también dice Formadox acerca de Hudson que él es de este tipo de escritor donde desaparecen las palabras, ¿no? Y que uno se pone a leer y ya se desapareció la palabra y uno está escuchando una voz, que en este caso sería la voz de Hudson. Sí, totalmente. A mí me pasó traduciendo, en muchos momentos me cayó una lágrima. ¿En serio? Sí, me puse a llorar y como que fui a hablar con Claudia, con mi compañera, y le leía fragmentos. Me acuerdo que un día va a mi casa mi mamá y le digo: mira, ¿te emocionaste? Es que escucha esto. Y me dice: no, esto es tremendo. O sea, es de una belleza. Y eso es lo que pasa, porque Borges decía que él había encontrado la alegría en la prosa de Hudson.
O sea, eso es muy grande, ¿no? Y eso es lo que a uno le pasa, porque tú vas de la mano de un amigo, de un tipo que le va preguntando a la gente en el campo, Exacto. en las calles, que habla con un párroco, con la señora que está ahí cuidando su jardín y qué sé yo. Y no hay distinción de clases, no hay distinción de importancias, sino que es un autor hiperdemocrático en ese sentido, Claro. y que le importa tanto el comentario del especialista como del cuidador de un campo, digamos. Por ahí también está el comentario en el prólogo de que Hudson sería la voz de un niño con la mente de un erudito. Totalmente. Como esa mezcla, ¿no? Sí, y hay otra cosa, porque el ave no es el pobre animalito. No, po. No, al contrario, de aquí tenemos que aprender y tenemos que observar esto, porque es importante para cómo nosotros vamos a establecer relaciones con la naturaleza y también qué podemos sacar para nuestra vida cotidiana. Que Claro. eso es lo increíble. Hay un capítulo que me encanta en donde él habla de por qué las aves se escapan, que para mí eso siempre ha sido un misterio. ¿Cachai? Porque hay algunos aves que se acercan y otras que se escapan. Claro. Y ahí tiene toda la teoría de que una teoría de que ahí hay un desarrollo que es generación a generación de la relación Claro, con el ser humano. Y con los mamíferos, ¿no? Él Con el mamífero. dice, es muy interesante, por ejemplo, cuando uno observa en la selva la relación de las aves con los rinocerontes, por ejemplo, o con los mamíferos herbívoros. Claro. Que las aves saben perfectamente que incluso un toro, que es una bestia gigante, musculosa, no le va a hacer daño, pero en cambio saben reconocer de inmediato un carnívoro, ¿no? Y cada uno ahí ejecuta como su papel, lo describe de esa forma, pero con el humano la cosa cambia, porque el humano puede ser, digamos, puede ser un cazador, pero también puede ser alguien que le presta auxilio al pájaro. Claro, y también Es una relación más ambigua. ambigua, pero al mismo tiempo tiene esta cosa de que hay una ternura también. A mí eso también me encanta, porque hay un momento hermoso también donde él dice que va con un sombrero y dice, ¿por qué los pájaros se escapan? Claro, el sombrero es atigrado Claro. y los pájaros creen que tiene un gato dentro de Y hay otra idea que también me pareció súper interesante, que, bueno, una que él usa el punto de vista del pájaro, se pone el punto de vista Sí. del pájaro y dice, otro problema que presentamos nosotros los humanos a los pájaros es que nos cambiamos de ropa. Exactamente. Y eso me pareció muy interesante. Es alucinante. Es parecido al gesto que hace Juan Luis Martínez cuando habla, ¿no?, del pajarístico y se pone también en el habla del pájaro. Y él dice, bueno, pero para un pájaro que no observa, que es ese mismo ser humano que todos los días le da alimento, un día llega con una ropa distinta, Sí. porque no se fijan en la cara de los pájaros. Dice, ¿no? Como que hace esa reflexión, dice, los pájaros ven a los seres humanos como un todo. Un todo, como otro ser que anda buscando comida. Claro, claro. Sí, pero de hecho eso es súper importante porque el trabajo con la observación que va a llevar Hudson va a influenciar muy poderosamente a la vanguardia. A ver, ¿cómo es eso? Porque hay toda una teoría de la observación de él que más que desarrollarlo teóricamente, él lo lleva a la práctica. Porque era un hombre de acción. Claro, pero es un observador casi sin adjetivos. Ya. O si los usa muy controladamente y a él le interesa tener un ritmo, ¿no? Conducirte hacia la observación. Digamos que la narración sea entrañable, pero al mismo tiempo que no te agote esa descripción, que no sea algo o ultra científico o ultra narrativo y poético. Ya. Entonces le interesa lo objetivo, digamos, y cercano. Y eso lo va a tomar después T.S. Eliot, lo va a tomar Ezra Pound y Lado Little en el proyecto del imaginismo. De hecho, hay textos digamos, de la revista que crearon estos vanguardistas en lengua inglesa al principio del siglo, en donde menciona mucho la importancia que tuvo para ellos Hudson. Claro, grandes poetas. Aquí me quiero detener porque esta idea también de la que estábamos hablando, ¿no? De la claridad del lenguaje en Hudson. ¿A qué género tú lo adscribirías? ¿Cronista? ¿Periodístico? ¿Divulgación científica? Te lo pregunto porque también cuando uno entra en este libro, ensayo también. Sí. Entonces, si lo tuvieras que poner dentro de un género, ¿lo catalogarías como un cronista, por ejemplo? Sí, creo que es un cronista y al mismo tiempo un ensayista en primera persona. Un ensayista biográfico. Hace un género híbrido, ¿cierto? Híbrido. A mí eso me llamó mucho la atención de este libro, ¿no? Como el registro que a veces era muy crónica, pero a veces también tenía esto muy de ensayo. Claro, yo creo que él viene de la tradición de Humboldt. ¿No? Que Humboldt, Alexander von Humboldt, fue uno de los primeros, digamos, en llevar esta mezcla, ¿no? Sacar a la ciencia de la ciencia dura.
y llevarla también a un aspecto narrativo. O sea, claro, subí una montaña, pero si te tengo que hablar de la montaña, no te puedo hablar solamente en términos objetivos. De los minerales que tiene la montaña, del clima de la montaña. Entonces también hay una influencia ahí del primer Darwin, pero también de María Graham. Mira. Sí, porque pucha, Hudson leía todo lo que llegaba. Entonces, ¿Y leyó a María Graham? yo estoy seguro que sí. Como también intuyo que María Luisa Bombal leyó a Hudson. ¿En serio? Porque también hay una relación con el espacio. Qué interesante los cruces que te Sí, y además María Luisa Bombal vivió en Buenos Aires en los años que se publicó y que fue el gran auge de Hudson. Mira. Entonces, y también intuyo que por ahí Rulfo lo pudo haber leído. Wow. O sea... Claro, era un autor que circulaba. Claro, o sea, piensa que Ricardo Lachan lo tenía súper bien diagnosticado. Y entonces había un conocimiento a voces que empezó a crecer. Y ahí está lo increíble que ahora, 100 años después de su muerte, hay una vuelta. Claro. Porque nos está interpelando. Incluso aquí hay especies de las que habla que ya se extinguieron. Diego, tenemos que hacer una pausa, pero nos queda tiempo para seguir conversando, conociendo a este gran autor, William Henry Hudson, y su libro que acaba de ser publicado, Las aves y el hombre. La traducción es de mi invitado del día de hoy, el poeta Diego Alfaro Palma, junto a Fernando Correa. Búsquenlo, de verdad está buenísimo. Si quieren descubrir un autor interesante, yo no lo conocía a este autor hasta que me llegó este libro, y de verdad que está buenísimo. Nos quedamos con una canción y luego volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de vuelta en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende y me sorprende en la señal de Radio USACH, y también recuerden en Santiago TV. Además tenemos canal de YouTube y tenemos canal de Spotify. El Spotify está bastante actualizado y el YouTube también, pero no tanto, así que nos pueden encontrar ahí, nos buscan como La Hora del Museo y van a encontrar el archivo de entrevistas de este increíble programa. Y lo que también está bien increíble es este libro que tengo acá en mis manos. Se llama Las aves y el hombre. Lo firma este autor inglés o argentino, o argentino-inglés. Argentino-inglés, digamos. Hagámosle justicia de que era un viajero, alguien que andaba dando vueltas por el mundo. Claro. William Henry Hudson, este autor de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, naturalista, ornitólogo. Él sentía una verdadera pasión por las aves, y nos llega esta traducción, este rescate de la mano de Libro Verde, y me acompaña uno de sus traductores, el poeta Diego Alfaro. Diego, ahora te quiero preguntar por el proceso de traducción. Primero, ¿ustedes los traductores le propusieron este proyecto a la editorial o la editorial se los ofrece? ¿Y cómo es hacer una traducción a cuatro manos? Porque me llama la atención, normalmente las traducciones las hace una sola persona. Sí. Es lo más común, ¿no? Sí. Hay casos donde hay de cuatro manos, pero ¿cómo fue la experiencia de hacer una traducción a cuatro manos? Bueno, la verdad que esto nació de conversaciones en una librería, la librería Libro Verde, ¿no? Que es una hermosa librería que queda ahí en la calle Regoluco, en Providencia. Y nada, yo soy un amante de la naturaleza, yo de hecho vivo en el campo y siempre los voy a ver y conversamos de autoras y autores. Y ahí nació la idea de, bueno, ¿por qué no hacemos algo? A mí me encanta Hudson, tengo todos estos nombres que me gustaría, no sé, tratar de devolverles la vida, ¿no? Libresca, ¿no? Que vuelvan a la librería, a las bibliotecas públicas, qué sé yo. Y ahí nació. Y con Fernando Correa Navarro hemos trabajado otros libros. También hicimos una traducción de Banksy. Otro tema, nada que ver, pero sí. Bueno, Fernando acaba de sacar también una traducción de Mark Twain, de la autobiografía de Mark Twain. Cada uno ha hecho ahí trabajos por distintos lados. Y aquí a cuatro manos trabajamos un capítulo uno, un capítulo otro. Se dividieron los capítulos. Y después nos corregíamos salvajemente, o sea, como los pájaros de Hudson, la prosa. Y lo que nos gustó mucho es que justamente con Hudson no nos encontramos a un escritor del siglo XIX en donde dice que la naturaleza, digamos, es un espacio de viveza y tranquilidad hermosa. No, aquí ocurren cosas
aquí hay crisis y aquí hay comportamientos que muchas veces pueden afectar al humano o al revés, ¿no? Claro. Se da cuenta, ¿no? De esa relación simbiótica entre el hombre y el ecosistema. No hay una visión idílica. Claro. Y tampoco está esta visión que muy en boga, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, del hombre como el centro de la naturaleza, ¿no? Como... Sí, de hecho, acá lo desploma, ¿eh? Exacto. O lo despluma. Ya, espérate, ya que estamos entrando en ese apartado, quisiera que nos cuentes qué pensaba Hudson de los pájaros embalsamados y de los pájaros enjaulados. Yo quiero, antes de que respondas, quiero decir que a mi padre le encantaban, hasta el día de hoy le encantan los canarios. Y crecí en una casa donde siempre, o mucho tiempo, ¿no? Había canarios enjaulados. Y a lo largo de mi vida, mi relación con eso, con tener pájaros enjaulados en la casa fue cambiando. ¿Qué pensaba Hudson de los pájaros enjaulados? Partamos por ahí. Bueno, antes de eso tengo que decir que también aquí trabajó Lorena Fuentes, ¿Ya? que es una muy buena editora, Rodrigo Morén, que es el director, y Melina Guzmán, que se dedicó a todo el trabajo. Bueno, tengo que mencionarlo, muy importante, Sí. fue muy importante su trabajo. Bueno, Hudson parte el libro haciendo una crítica sobre eso, de por qué diablos embalsamamos pájaros para verlos si debiéramos de ir a verlos al lugar donde están. Claro. ¿No? ¿Por qué Habla tenemos... como de estas cajas de cristal con cositas lindas que hacen mucho daño, ¿no? Es como la figura que él usa. Sí, digamos que generan un daño a corto y a largo plazo bastante grande. Entonces ahí él hace una crítica mordaz a cómo la ciencia estudia y se dedica a investigar. Tanto que no quiero spoilear nada, pero el último capítulo es un delirio narrativo en donde una ardilla embalsamada se pone a hablar con un pájaro carpintero y empiezan a discutir por qué diablos estamos en esta sala conversando durante más de, no sé, 30, 40 años ahí. Y ahí es, digamos que se adelanta mucho a lo que va a venir, ¿no? Pero es interesante, él dice que siente asco, ¿no? Cuando va a los museos y ve estos animales embalsamados, los pájaros embalsamados. Dice, bueno, en realidad el pájaro es vida, el ave es solo cuando está vivo, ¿no? El ave no puede ser cuando está muerto, como ahí ya es solo una caja vacía. Y dice, y le ponen, habla como, no, nuestros amigos del Museo de Historia Natural se van a enojar, pero habla... Aunque ellos hacen un estupendo trabajo, sí, pero habla, ¿no? Como le ponen estos bolitas, ¿no? De cristal como ojos y hacen ahí unas mezclas de plumas y al final, él dice, es cualquier cosa esto, menos un ave, ¿no? Como que la ave hay que verla en el lugar. Claro, él entiende que hay un sentido ahí, digamos, pedagógico, ¿no? Pero lo que él más critica son las personas que teniendo mucho dinero envían a personas que tienen quizás por ahí pocas fuentes de sobrevivencia y los mandan a cazar especímenes para tenerlos en sus colecciones. Que eso, a principios del siglo XX, generó un desastre ecológico tremendo sobre de hecho, también Inglaterra. Eso es otro punto que también me pareció interesante, que él cuestiona, por ejemplo, esto que hacen los ingleses de ir a buscar especies a África o a Sudamérica, claro. Especies exóticas, y dice, pues, o sea, nosotros con nuestros pájaros somos mucho más cuidadosos, ¿no? Que con los ecosistemas de otras partes del mundo. Claro, es una crítica colonial. Exacto, pero es curioso en el tiempo en que la hace y estando en Inglaterra. Obviamente me imagino que su paso por Argentina tiene mucho que ver, ¿no? con esa apertura de mente y decir, oye, Inglaterra no es el centro del universo, digamos, y no tienen derecho a llevarse los moai, las pirámides y todos los pajaritos del planeta, digamos. De hecho, si tú lees las novelas de Hudson, que son increíbles, yo entré por Hudson, de hecho, por La Tierra Por la Purpúrea. ficción. Sí, entré por ahí. Y después, por ejemplo, Mansiones Verdes, que fue llevada después al cine con actuaciones de Audrey Hepburn, o sea, otro nivel. Lo que pasa ahí, lo que genera en esas novelas es que justamente el tipo lleva a sujetos que están viviendo en la civilización, los lleva a un entorno natural mega salvaje y es el gran encuentro con The Horror, podría decir, ¿cómo se llama? Conrad. Por eso hay mucha conexión entre Conrad y Hudson, porque en cierta forma Hudson escribió Los corazones de las tinieblas sudamericanos. Mira. De estos sujetos que salen de la civilización. ¿Se puede encontrar ficción de Hudson en español publicada así como libros recientes, no tener que ir a un... La editorial Acantilado ha hecho un gran trabajo con eso.
Sí, Hudson. Mansiones Verdes, La Tierra Purpúrea. Ya se encuentran por acantilado. Se encuentran con prólogos de Borges, con traducciones de Idea Vilariño, Ah, o sea, espectacular. ediciones bastante gototas. Ya. Y, Bueno, es que acá acantilado es una buena editorial. Po. Claro, pero a Acantilado se le fue traducir. Se le fue traducir La ave y el hombre. No, y la verdad es que con este trabajo que estamos haciendo con el Libro Verde es justamente volver a buscar a estos naturalistas. Mujeres y hombres. Y estamos ahí en la búsqueda de eso y estamos desarrollando toda una línea que queremos por lo menos sacar un libro al año de... Y en ese sentido quisiera volver sobre algo que ya lo mencionaste en el blog anterior y bueno, es una idea que ha estado presente. ¿Cómo o de qué nos hablan estos naturalistas ahora, en 2023, con calentamiento global, con crisis climática? ¿Por qué es importante releer a estos tipos que estaban, digamos, viajando al mundo, registrando especies, clasificándolo todo? ¿Por qué crees tú que es interesante y que es importante que nosotros leamos a estos autores y autoras? Porque justamente Hudson habla de algo que hoy a la literatura pareciera no importarle, pero que es lo más importante. A ver. Porque, por lo menos, dentro de lo que yo considero la literatura, habla justamente de lo que desaparece, ¿no? Trabaja con esos elementos. Y la naturaleza hoy está en un estado de desaparición bastante brutal. Claro. Entonces, volver a traer a una persona como Hudson, o podría ser Maria Graham, o podría ser John Muir, o qué sé yo, Francisco Moreno, tiene la importancia porque fueron personas que se internaron en un mundo salvaje que ellos veían que iba a cambiar. Y fueron los primeros en poner el dedo en la llaga. Pienso en Rachel Carson, que se fijó en el uso, por ejemplo, de los pesticidas. Y dijo, si no cambiamos esto, ¡pum! Entonces, creo que es importante porque estamos frente a los pioneros en hablar de una naturaleza, de un mundo que estaba a punto de desaparecer o de cambiar. Claro. Entonces, si hoy la literatura no se involucra con eso, es porque la literatura probablemente dejó un ala que podría haber sido ese compromiso que alguna vez tuvo con la realidad. Estoy hablando de un compromiso real, no una cosa militar. No, estoy hablando un compromiso profundo, ¿no? Sí, de involucrarse. Y por eso es importante Hudson. Claro, de contribuir a esta toma de conciencia. Yo creo que eso es fundamental como el trabajo de estos autores, ¿no? Cómo son los primeros en tomar conciencia de lo que decías, por ejemplo, los pesticidas, ¿no? Sí. O sea, que es algo que ha tomado años que todos nos demos cuenta, oye, ¿sabéis qué? Quizás usar fosfato y machacar la tierra, ¿no? con pesticidas no es una buena idea. Obviamente la ciencia ha ido dando la razón, ¿no? Y ahora claro. hay consenso en que no es una buena idea. Sí. Entonces, claro, me parece muy interesante y también este punto que tocas, ¿no? Como lo importante que la literatura, bueno, y no solo la literatura, ¿no? Como todas las formas de manifestación artística contribuyan a ir creando, a tomar más conciencia. Tenemos que pausar, tenemos que parar, está muy buena esta conversación, pero vamos a parar. Voy a mostrar nuevamente en cámara el libro para que lo vayan a buscar. Lo encuentran, todavía no está en La Flor de Papel, no ha llegado, voy a ser honesto, pero donde lo encuentran es en Libro Verde. El Libro Verde y en varias librerías también de Santiago y de la Quinta Región. Ah, ya. Sí, está llegando. Que se apura ahí La Flor de Papel. Sí, se va a tener que apurar La Flor de Papel. Las aves y el hombre de William Henry Hudson, el libro del que estamos conversando el día de hoy. Quédense en sintonía de Radio Usach porque ya volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de vuelta, último bloque de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el mío también, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende la señal de Radio Usach. Y te cuento que el día de hoy estoy en muy buena compañía, estoy conversando con el poeta Diego Alfaro Palma, quien es el traductor de este libro, un libro que también es un rescate y una invitación a descubrir un autor muy importante del siglo XX, de la literatura inglesa del siglo XX. Me refiero a William Henry Hudson. Yo soy un tipo súper honesto y les digo, yo no conocía a este autor hasta antes de esta entrevista y es un autor pero muy, muy interesante y muy importante. Tanto en Argentina como en Inglaterra ha sido muy influyente.
Diego, un punto que nos saltamos y que quiero tocar porque aparece en el libro es ¿cómo se ganaba la vida Hudson en Inglaterra? Te lo pregunto porque hoy, siglo XX, siglo XXI para un escritor, es difícil, es muy difícil hacerlo. Y para este tipo que se fue a los 40 años a Inglaterra, ganarse la vida allá, y en el prólogo se cuenta eso, ¿no? Como que hablan de la relación que tenía con su esposo, una mujer media huraña, bajita, mala para los negocios, la describen así. Sí. ¿Qué se sabe? Porque también estamos hablando de un escritor mega influyente, súper reconocido, pero cuando yo estaba leyendo el libro, igual, por ejemplo, pensé en la historia de Dostoyevsky, ¿no? Que era, es uno de los grandes autores del siglo XIX. Sí. Pero cuando uno revisa su vida, sus finanzas, el tipo era un desastre y pasó más de alguna penuria económica. El caso de Hudson, ¿cómo fue? ¿Era un autor, digamos, que tuvo una vida burguesa, acomodada, tranquila, o tuvo que salir a ganarse los porotos con su lápiz? No, se ganó los porotos también trabajando en el campo. Su familia era una familia ovejera. ¿Ya? Y su padre, cuando llega a Argentina y, digamos, empieza a desarrollar este trabajo que muchos ingleses y escoceses se fueron a la Pampa, Argentina, a trabajar de esto. Bueno, el padre de Hudson no era muy bueno para los negocios y ahí le heredó un cacho, en cierta forma, ¿no? Y Hudson tuvo que no administrar durante un buen tiempo eso. Pero al mismo tiempo él empezó a escribir para revistas de ornitología, para revistas artículos, de ciencia, ¿no? Muy primitivas que estaban empezando a aparecer o que ya tenían cierta consagración. Y en un momento, ya cuando él a los 40 años decide abandonar Argentina, que yo creo que se va con un cariño y un respeto muy grande por Argentina, porque lo va a llevar siempre en su... Yo creo que tiene un corazón gaucho. Imagínate que era un hombre que andaba a caballo todos los días. Claro. Y lo más terrible de su llegada a Inglaterra fue cuando tiene que cambiar el caballo por una bicicleta. O sea, imagínate. Es súper difícil. Pero lo interesante de ahí, bueno, y que nos dice Forma Oxford, es que justamente Hudson fue una persona que nunca tuvo grandes riquezas, siempre vivió de una manera simple. De una forma austera, ¿no? Nadie lo financió. Y él creó la fundación, la organización de aves, de avistamiento de aves en Argentina y en Inglaterra, de la cual no pudo ser el miembro fundador, el miembro director, porque no era Lord. Le faltaba el título. Le faltaba el título. Pero bueno... su trabajo como escritor, digamos, prospera cuando aparece la novela Mansiones Verdes, que fue un exitazo. Ya. Pero ya él tenía 60 años. Claro, o sea... Es como Saramago, ¿no? Que logra el éxito ya después de los 60. Pero también era un tipo que no era fácil de pillar. Porque siempre andaba en el campo dando vueltas y andaba hablando con la gente, con los trabajadores. Eso también es interesante. Sí. Él, digamos, no era un escritor de escritorio, era un tipo que le encantaba salir, estar ahí en contacto con la naturaleza, con otra gente. Eso también siento que marca una diferencia respecto a cómo se entiende la literatura hoy en día, ¿no? Y ya en esa época, ¿no? Existía, no sé, pienso en la figura de Henry James o Marcel Proust, que eran escritores más de estar en su escritorio, claro, ¿no? Encerrado ahí, pero no tanto en contacto con el mundo. Sí, de hecho, bueno, es hermoso también como Forma Oxford cuenta que ahí estuvo en relación cuando, estaban ahí en contacto cuando él estaba, digamos, corrigiendo las galeras de los libros. Sí, pues ahí hay un podríamos hablar de un contrapunto, ¿no? Súper interesante, porque un tipo obsesivo con la puntuación, metido ahí como trabajando en nuevas formas de escritura, versus Hudson, que era todo lo contrario, era simpleza. Simpleza, hacer aparecer las cosas. Claro. Que, ¿viste? De ahí viene toda la vanguardia inglesa, por eso agarra eso. Él le importaba mucho, en vez de describir meramente una situación, hacerla aparecer. Es un autor que usa mucho el verbo ser, estar, ¿no? Y en eso a mí me recuerda a Huidobro también. Yo también pensaba en la posible conexión con Walt Whitman, ¿no? Totalmente. Con Walt Whitman, con Henry David Thoreau. Con toda esta intelectualidad estadounidense, ¿no? Que tiene este lazo súper fuerte con la naturaleza y con el territorio americano, podríamos decir. Sí, ¿no? Tal cual. O sea, digamos que Hudson es de estos especímenes que se dedicaron a recorrer los bosques, las montañas, los desiertos, como Mary Austin también en Estados Unidos, o como otros personajes que
que dijeron, bueno, si vamos a describir estos espacios, tenemos que describirlo a través de una nueva forma, ¿no? Igual Whitman se comprometió con eso y generó todo un nuevo lenguaje, que es lo mismo que uno podría ver en la epopeya de las comidas y bebidas de Chile de Pablo de Roca. O sea, hay gente que se involucra con el territorio, con la escucha. Pero eso es interesante porque es una descripción desde el ser y el estar, ¿no? Desde el experienciar. Sí, desde la experiencia. Entonces, por eso también... a mí me encanta este tipo de literatura, o sea, soy fanático, tengo una biblioteca bien completa de estas investigadoras y recorredores del mundo, pero yo tengo ahí un espacio con mucho cariño a Hudson porque creo que es un tipo que lo hace desde la simpleza. O sea, te dice, no es necesario viajar a las Filipinas, bueno, puedes ir, claro, pero para descubrir una especie que puede ser fundamental para tu vida cotidiana. O cómo debemos vivir, cómo nos enseña esta especie a vivir. Entonces, ahí saca al ser humano del centro, saca al inglés colonial y dice, sale de tu campo. Que era algo que los ingleses en esa época, si bien habían autores que se dedicaban, no digamos que había una riqueza de esos autores, ¿no? Claro. Entonces Hudson viene a remover, así, bueno, el escritorio de todos los escritores contemporáneos, y por eso fue tan importante para Virginia Woolf, ¿no? Por eso fue tan importante para Rabindranath Tagore, para Conrad, para Ezra Pound, y hoy en Margaret Atwood, por ejemplo, ¿no? O en Robert Macfarlane, que es un tremendo escritor, Macfarlane, perdón. O incluso para... poetas y escritores contemporáneos, no sé, uno puede ver a Alice Oswald o otros escritores que están ahí escribiendo y que tienen una pasión, o sea, sienten una pasión muy grande como la sintió Jorge Luis Borges en su momento, o Ezequiel Martínez Estrada, que es otro que escribió la biografía de Hudson. Diego, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer, he disfrutado mucho esta entrevista, esta conversación. Te quiero felicitar también por la traducción, felicitar a la editorial por hacer este rescate. Si te quieres despedir, hacer algún anuncio, corto porque ya estamos pasados. Ya, perfecto. Mira. Bueno, les quiero recomendar totalmente este libro porque yo lo amé traduciéndolo junto con Fernando Correa Navarro y la gente de Ediciones Libro Verde. Hicimos este trabajo que creo que va a entusiasmar mucho a la gente que ama las aves, que ama la naturaleza y que ama profundamente la literatura. Eso pues. Ya. No nos queda más tiempo, solo despedirnos. Yo soy Luis Cruz, el conductor de La Hora del Museo. Un gran abrazo y chao, chao, chao. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5.